Hola, mi nombre es Valentina Escobar, soy la interna de Fonoaudiología y hoy voy a hablar de algunas estrategias de estimulación del lenguaje en el periodo de 3 a 6 años. ¿Por qué es importante estimular el lenguaje? Primero es importante porque nos permite desarrollar aspectos del lenguaje oral y aspectos que involucran no solo la expresión del lenguaje, sino también la comprensión de este. Contribuye además al desarrollo cognitivo y también genera confianza y autonomía en los niños y permite desarrollar otro tipo de destrezas. Como primera estrategia de estimulación tenemos el realizar un baño de palabras, que consiste en conversar de las actividades que se están realizando y de los elementos que se están utilizando. Por ejemplo, en el momento de dar leche, lo podemos incorporar a la rutina, entonces si le tenemos que dar leche, mencionamos, te estoy preparando la papa o la leche, voy a echar el agua, luego voy a echar la leche y te la voy a servir en la mamadera, por ejemplo. Otra de las estrategias de estimulación es comentar sobre lo que el niño está haciendo o sobre lo que el niño está utilizando. Entonces podemos hablar sobre las actividades que está realizando el niño y también involucrar aquellos objetos o elementos que esté utilizando en ese momento. Por ejemplo, si está jugando con una tortuga, como esta tortuga, por ejemplo. Una tortuga que suena, que tiene luces, entonces le puedo mencionar, ¡oh, qué linda la tortuga de color naranjo, de color verde, que avanza, o que está bailando, o otro tipo de actividades como por ejemplo, qué lindo el auto que tienes en la mano, el auto de color verde está muy bonito, o en alguna otra rutina, por ejemplo, al momento de comer, te estás comiendo toda la comida, qué rica está la comida, o qué sabrosa está la comida, y mira, estás utilizando la cuchara, estás utilizando el cuchillo, por ejemplo. Bueno, otra estrategia es mostrar juguetes u otros elementos de uso común, buscando que el niño exprese algo. Por ejemplo, le puedo presentar un auto de juguete y decirle, ¿qué es eso? Si me responde, por ejemplo, ato, lo correcto sería que yo como adulto mencione la palabra de la forma correcta sin decir que lo que él dijo fue incorrecto. Por ejemplo, ¿qué es eso? Ato. Ah, el auto, qué lindo el auto de color verde y mira qué grandes que son sus ventanas. Por ejemplo, decirlo de la forma correcta sin explicitar que esa es la forma correcta. Si no responde ante mi pregunta de qué es eso, puedo entregarle la respuesta y decir, ah, esto es un auto. Otro tipo de estrategia a utilizar es reformular los enunciados del niño. Por ejemplo, si el niño o niña emite enunciados o palabras, frases de forma inadecuada, no debemos decirle que eso es incorrecto o que no es así, sino más bien debemos repetir el enunciado, el mismo que emitió el niño, pero de forma correcta, sin dar un enfoque negativo. Por ejemplo, si dice ota, se le menciona, sí, la pelota roja, está muy linda la pelota, por ejemplo. Si dice ama, le podemos mencionar, ah, sí, la cama está muy alta, por ejemplo. Entonces, podemos utilizar instrucciones, por ejemplo, para solicitar elementos o acciones, partiendo desde instrucciones que son más sencillas a algunas que son más complejas. Una instrucción sencilla, por ejemplo, sería dame la manzana. Luego, una un poquito más compleja sería dame la manzana y la pera. Otra aún más compleja sería pásame el auto amarillo a mí y dale el auto verde al papá. Otro tipo de instrucciones serían también ponte los calcetines, quítate los zapatos. Lo importante aquí es siempre incorporar estas estrategias a las rutinas o a su vida diaria. Por ejemplo, si el niño se está vistiendo o lo vamos a vestir, podemos solicitarle instrucciones sencillas como ponte los calcetines o pásame los zapatos, por ejemplo.
Otro tipo de estrategias es utilizar elementos de uso común y o cuentos para formar oraciones, incentivando el uso de oraciones que tengan vocabulario de opuestos, por ejemplo, como sería adentro afuera, arriba abajo, chico grande, que utilice también frutas y verduras, juguetes, acciones comunes, elementos del hogar, que son conceptos que el niño ya más o menos conoce porque son elementos de su vida cotidiana, con los que interactúa constantemente. Entonces, por ejemplo, le podemos decir, mira el auto. El auto está adentro de la caja. ¿Dónde está el auto? O preguntarle, por ejemplo, la muñeca duerme. ¿Qué hace la muñeca? O sin darle el enunciado, por ejemplo, si tenemos un auto amarillo y lo ponemos dentro de una caja, le preguntamos dónde está el auto amarillo. También es súper importante leer cuentos en conjunto, es decir, narrar la historia, idealmente que sea una historia que se acompañe de imágenes, y luego hacer preguntas relacionadas a este cuento. Por ejemplo, ¿quién es este personaje? ¿Qué hace el personaje? ¿Cómo es? ¿Quién más aparece? ¿Y luego qué pasó? Ese tipo de preguntas que vayan como siguiendo la historia, pero además que tengan un referente visual. Entonces, por ejemplo, podemos contar la historia de un príncipe y que tenga una imagen de referencia. Siempre, y esto es algo muy importante para trabajar cualquier tipo de contenido, es utilizar el juego como estrategia. Entonces, durante el juego se pueden utilizar muchas palabras, muchas actividades y les podemos otorgar un sentido. Por ejemplo, vamos a jugar a la casita. Hoy en nuestra casita hay una cocina muy linda. Vamos a cocinar un rico tutti frutti. ¿Qué podemos utilizar para cocinar este tutti frutti? Y mencionarle, por ejemplo, ya, yo voy a elegir una fruta y luego tú vas a elegir otra. Por ejemplo, siempre buscar la forma de darle un sentido al juego, que no sea un juego vacío, sino que tenga algún contenido a trabajar detrás de y que siga siendo bastante divertido también para el niño o niña. Otro elemento a considerar es el clasificar elementos y clasificarlos según su forma, su color o su uso. Por ejemplo, vamos a guardar todos los círculos en esta caja y vamos a guardar todos los triángulos en esta otra caja. Vamos a guardar todos los elementos que se comen, por ejemplo. O vamos a sacar de la caja todos los elementos que se comen. Otra estrategia es explicar cuál es el significado de las palabras. Entonces la idea es que en el cotidiano utilicemos la mayor cantidad de palabras y vamos explicando también el significado. Entonces, por ejemplo, podemos mencionar, vamos a utilizar el cuchillo y el cuchillo nos sirve para cortar la manzana o para cortar algunas frutas, por ejemplo. O algo más complejo como esto es una radio, la radio sirve para escuchar música o para transmitir o entregar información. Para mayor información respecto de estas estrategias pueden visitar el sitio web del Chile Crece Contigo utilizando el código QR.